4371-7890. Género fluido, una pincelada con los colores de la diversidad a una realidad contada en blanco y negro. Y después de este temón de Rosalía, ¿cómo la está pegando Rosalía en todos lados? La rompió hace poco en los Billboard Awards. Madonna está diciendo todo el tiempo que quiere que el banner, que quiere con Rosalía, con Rosalía, con Rosalía. Yo todavía no le eché mucho pasto, pero la voy a tener que escuchar porque me gustó esto que escuchamos recién. Yo te recomiendo, que le escuches. Recomendame. Porque la verdad es que su primer disco, vos sabés que justamente yo miraba ayer, ella participó a los 15 años de un programa de estos que pulsan y se prenden las X y se dan vueltas los sillones. Ah, mira. Y la mandaron para su casa porque desafinaba. Reapareció ahora con toda una nueva imagen y con un primer disco que es espectacular y se llevó todos los premios. Así que a escuchar Rosalía porque está rompiendo todo, como vos decías, desde la estética, desde lo que dice. Así que adelante. Me parece brutal. ¿Algo en particular que me quieras recomendar de ella? Su primer disco, el primer disco habla de temas que tienen que ver con los 7 pecados, así con los pecados capitales, así que está buenísimo cómo ella va entrelazando a través de la música y sus canciones lo que tiene que ver con los celos, con la lujuria, con el amor de la mujer, con las ganas de desear, con el deseo y el sexo. Así que Rosalía viene en punta. Me encanta. Y ahora sí, vamos directo al tema que estamos hablando desde que comenzamos. Como veníamos comentando y como escuchábamos recién el comentario de nuestra compañera Alba Rueda, por primera vez el año que viene en el Censo Nacional de Población que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, se van a incluir por primera vez las identidades no cis-binarias y además se van a censar las familias homoparentales. Estamos en comunicación con Gladys Macé. Gladys es directora nacional de Estadísticas Sociales y Población del INDEC. ¿Cómo te va, Gladys? Hernán te saluda. ¿Qué tal, Hernán? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, igualmente. Gladys, contanos, la verdad que estamos como muy choches con esto de la inclusión de otras identidades y de nuestras familias en una herramienta tan fundamental para todas las políticas públicas como es el censo que lleva a cabo el INDEC. Contanos cómo fue para vos, desde como funcionaria, como representante de este organismo, ¿cómo fue todo este proceso de llegar hasta acá? A ver, en primer lugar, el Censo de Población siempre trabaja en la parte de diseño conceptual a partir de considerar el contexto social, el marco legal y también los vacíos de información que en este momento les hacen llegar, por ejemplo, organismos sectoriales y también académicos, ONGs. Y en esta instancia se acercó a la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad Sexual, la ONG también 100% diversidad, entre otras, y es un trabajo que se inició hacia 2016 aproximadamente, y lo trabajamos en conjunto también con la Dirección Provincial de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, realizando pruebas, porque tanto la formulación de la pregunta como las categorías de respuesta tienen que ser probadas, ajustadas, y sobre todo la situación de entrevista. Entonces, después de del trabajo realizado, se optó
optó por una propuesta para el futuro censo, que es mantener la variable sexo binario como sexo al nacer, mujer-varón, e incluir una pregunta específica de identidad de género, que prevé como categorías mujer-varón, mujer trans, travesti, varón trans, y también una categoría otros para todas aquellas otras categorías que no están incluidas en las anteriores. ¿Sí? Sí, te escucho. No, yo me estaba imaginando, porque por ahí la gente no está tan al tanto, pero una encuesta, sobre todo de la magnitud del censo, es algo como muy estructurado, con una estructura muy sólida, muy precisa, que tiene que ser muy pensada. Mientras vos contabas cómo habrán hecho esto, el trabajo que habrá sido poder desagregar e incorporar en esos módulos estas cuestiones. Claro, a ver, en realidad hubo un trabajo que se hizo en conjunto también con la Dirección de Estadística de Ciudad de Buenos Aires, donde se probaron diferentes formulaciones y categorías. Y en realidad nosotros siempre evaluamos en cada prueba, el censista va acompañado, o el encuestador inclusive va acompañado por un observador no participante, que va tomando nota de la situación de entrevista, y en base a ese intercambio que se detecta entre el censista y el censado se van realizando ajustes. En realidad, bueno, esta fue la formulación que resultó con los datos más válidos en términos de precisión y no respuesta. De todas maneras, lo vamos a probar este domingo, 8 de septiembre también, en 4 áreas seleccionadas de nuestro país. Ajá, eso estábamos acá viendo, lo teníamos como un dato, y quería justamente, me llevaste, Gladys, a la próxima pregunta, que era cómo va a ser este operativo de prueba del cuestionario que se va a hacer, que vos estabas relatando, y cuál es específicamente su objetivo. El objetivo, esta sería la segunda prueba piloto del Censo 2020, y el objetivo es probar diferentes etapas del operativo, entre ellas el diseño conceptual, los tiempos de entrevista, pero también probamos todo el sistema de capacitación virtual y presencial, la captura de la información mediante escáner, y también el envío y repliegue de la información, lo que se denomina logística. Entonces, en este caso estamos probando, en términos de diseño conceptual, específicamente, bueno, los 2 cuestionarios, uno básico y uno ampliado, que son los propuestos para el censo definitivo. Y en ambos cuestionarios están incluidas la variable sexo y la identidad de género. Es decir, que estas preguntas se realizan a toda la población. La prueba se va a estar realizando en Ciudad de Buenos Aires, son 400 viviendas aproximadamente de la zona de Puerto Madero, y también en la zona de Los Piletones. En Mar del Plata está seleccionada un área de 400 viviendas cercana al puerto, otro área que es una zona de edificios céntricos, también de 400 viviendas, y el asentamiento Las Heras. Bien. En Bariloche tenemos 2 zonas también de 800 viviendas, y en Humahuaca es la localidad completa. Exacto. Buenas tardes, Gladys. Lucas te saluda acá también ¿Qué tal, Lucas? desde el piso. Encantada. ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Y yo pensaba recién, para las personas que nos están escuchando también, ¿no? Porque escuchamos el censo, sabemos que se realiza hace bastante tiempo, hemos tenido la posibilidad de que pasaran por nuestra casa alguna vez. ¿Cuál es, si vos pudieras explicarle a la gente brevemente, cuál es el objetivo de un censo? ¿Para qué se hace? ¿Qué muestra?
A ver, bueno, gracias por por la pregunta. El No, objetivo por favor. primordial es cuantificar, es decir, contar a todos y a cada uno. Y en este sentido se trata de la mayor inclusión que uno tiene como ciudadano. Bien. Es muy importante contar a la población, pero también las características respecto de la población, los hogares en los que habitan y las viviendas en las cuales habitan. Bien. A partir de esa información se detecta cuáles son las necesidades en nuestro país. Por ejemplo, la construcción de escuelas está relacionada con la presencia de niños de determinada edad. En la medida que se extiende la población y se va urbanizando, entonces es necesario tener como guía dónde esta población está asentada para construir viviendas, para construir escuelas, para construir hospitales, por ejemplo. ¿Qué población necesita todavía contar con condiciones sanitarias, de cloacas y provisión de agua? Sí, ahí vemos de lo que te vamos escuchando, Uh-huh. vemos lo potente de esta herramienta, ¿no? Que es el censo para todo lo que tiene que ver con políticas públicas, para lo que tiene que ver con acciones. Y pensaba también en la oportunidad, en esta novedad de incluir todo lo que tiene que ver con las vivencias y las personas no binarias, desde otra mirada, poder saber también qué necesitan, porque están ahí y bueno, no podíamos cuantificar esta cuestión. Sí, en realidad el censo permite caracterizar a la población según nivel educativo, si trabaja, si no trabaja, el que trabaja, cuál es su ocupación, la relación entre el nivel de estudio y la inserción en el mercado de trabajo. En realidad es la población en el marco del hogar y la familia en general. Y la composición familiar también. Gladys, estamos hablando con Gladys Macé, directora nacional de Estadísticas Sociales y Población del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Tenés que tomar aire para decir todo junto. Gladys, yo te quería hacer dos preguntas. La primera es, teniendo en cuenta lo que escuchamos recién que contaba nuestra compañera Alba de mujeres trans argentinas, que muchas veces se parte de lo que yo percibo del otro y cómo yo percibo si el otro es o trans o que uno tiene esta cosa que nosotros hablamos siempre, la presunción de cis heterosexualidad. ¿Cómo se va a abordar esto en las capacitaciones para la gente, no solamente para los encuestadores, sino también como para prepararlos? Porque yo me imagino que va a haber mucha gente cuando vayan a hacer el censo que cuando le hagan esta pregunta se van a quedar mirando con cara de sorpresa total. Claro. A ver, este es un tema que también se va trabajando previo a la implementación del operativo. Y justamente, bueno, con Alba hemos trabajado en este sentido en términos de sensibilización, ¿no? De los censistas, consultando en particular cómo retransmitir, ¿sí?, el concepto, y también qué texto incluir en los manuales que consultan los censistas para estudiar y para poder implementar cada una de las preguntas, ¿sí? Y bueno, de esa manera hemos venido trabajando durante todos estos años, o sea, cuidando no solamente la pregunta, las categorías de respuesta, sino también el proceso de capacitación. Se han realizado algunas, no sé llamarlo, bueno, cursos o reuniones de formación de sensibilización
de el personal de INDEC, también respecto de la temática, y eso es lo que se ha volcado en todo el proceso de capacitación diseñado. Ajá. ¿Sí? Y hay una de las cuestiones, te quería preguntar, Gladys, que llamó un poco la atención fue la inclusión del número de DNI entre los datos que se van a preguntar. Yo te quería que nos cuentes por qué se incluye este dato y cómo lo piensan manejar, porque es como un dato bastante sensible. Sí. A ver, el tema de la inclusión del número de DNI también se está poniendo a prueba este domingo. En realidad el objetivo es, a ver, hay países, por ejemplo, todos los países nórdicos o países como Suecia, hace años que ya dejaron de implementar censos a la manera que lo implementa América Latina o Argentina, por ejemplo. ¿Y cómo hacen? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ellos trabajan con registros administrativos, registros de nacimientos, registros de defunciones, matrícula escolar, todo lo que para nosotros es los registros de ocupados, los que maneja ANSES como previsión social, y mediante integración de información de registros administrativos, ellos construyen una base completa de un registro de población. Entonces pueden obtener el stock del total de la población por sexo, por edad, a un momento dado, sin necesidad de recorrer el territorio como nosotros hacemos. Ahora, esto se da en países donde los registros administrativos están armonizados, coincide el domicilio legal con el domicilio real, es otra realidad. Claro. Pero, a ver, desde el punto de vista estadístico, puestariamente es más beneficioso. Entonces, como cada vez más los operativos censales tradicionales, como los que realiza nuestro país, son cada vez más costosos, estamos intentando un camino que nos haga llegar, tal vez dentro de 70 años, sí. O sea, no es algo que no lo pueda alcanzar en el corto plazo, ¿sí? Pero pensando en una modificación y para un mejoramiento de las fuentes de datos en Argentina. Entonces, en nuestro país, la única forma que tendríamos de parear una información y machearla entre el registro de ANSES y el registro nacional. Ay, Gladys, te perdemos. El DNI. Gladys, ¿podés hacer la parabólica humana, por favor, un poquito? Además, ¿qué estás, en la oficina de ahí de Julio Roca? No, yo ya me retiré. Ya estoy. Ah, ¿Ahora está me escuchás bien. mejor? Sí, ahí sí. Ahí está. Bueno, no, yo lo que te comentaba que en nuestro país, hasta el momento, la única posibilidad que tenemos de hacer esa integración entre registros administrativos es a través del Documento Nacional de Identidad. Pero eso es un trabajo de gabinete interno del instituto, y los datos del censo siempre están amparados por la ley de secreto estadístico, es decir, que no se va a difundir, sino que va a ser utilizada solo para estudios estadísticos. Pero de todas maneras se está poniendo a prueba, todavía no está la decisión tomada, porque es importante conocer si podemos dar este paso o si es necesario esperar 20 o 30 años. Claro, es tal vez pensar en una apuesta un poco más a ordenar y también un poco más a largo plazo, como comentabas vos anteriormente. Exactamente. Yo pensaba, Gladys, hablamos anteriormente de la pregunta sobre identidad de género,
y pensaba en el registro de los hogares compuestos por parejas del mismo sexo. ¿De qué modo se abordaría esta consulta o de qué modo podría verse reflejado en el formulario cuando se realice el censo? A ver, el formulario incluye una pregunta, una primer pregunta que es la relación de parentesco con el jefe o jefa del hogar o persona de referencia. Bien. Entonces, allí figura, por ejemplo, la categoría cónyuge o pareja. Para los hijos se establece si el hijo es solo del jefe o jefa, o es solo de la cónyuge, o es hijo de ambos. Luego existen otras relaciones de parentesco, nuera, nieto, etcétera. De hecho, luego, a continuación, figura la variable sexo y a continuación identidad de género. Entonces, cuando se reprocesan los datos, se estudia la composición de la pareja según el sexo de los cónyuges, Bien. de acuerdo a los resultados que brinde el censo. Perfecto. Gladys, y vos sabés que yo quería, para ir cerrando, hacerte una pregunta, porque viste que la gente se acuerda del INDEC cuando viene el censo o cuando hay que medir la inflación nada más, Sí. y en realidad el INDEC es un organismo, y que esto hay que decirlo, que independientemente de cualquier coyuntura, siempre ha tenido un equipo técnico muy preciso y que hacen un montón de cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo, yo los conozco, yo he trabajado mucho tiempo en la Secretaría de Política Económica, viste que era de donde dependía en algún momento. Claro. Y trabajaba y veía mucho, y mi pregunta tenía que ver porque, digamos, sé que manejan un volumen de que no es, o sea, hay un montón de encuestas y de seguimientos que van haciendo de un montón de variables de todo lo que hace a la economía, a las políticas públicas, y quería saber si este paso de distinguir o de incorporar las identidades no binarias y las familias homoparentales, si se va a ver reflejado en otros productos del INDEC como la EPH, que es la encuesta permanente de hogares, que también es otra herramienta de políticas públicas muy importantes, o alguna de las otras que lleva a cabo el instituto. A ver, por el momento es el censo el que está introduciendo esta variable. Y te explico por qué. Porque el censo es atañe a toda la población, a todo el universo, ¿sí? Para trabajar el diseño conceptual de una encuesta es diferente porque es una muestra representativa de la población, y la inclusión de algunas de las variables se maneja en relación con el tamaño cuantitativo de las poblaciones, ¿sí? Entonces, sería necesario, es decir, en este sentido el censo es pionero, ¿sí? En la inclusión de esta propuesta. Como nosotros estamos trabajando en una integración con encuestas a hogares a futuro, tal vez el próximo paso es conciliar y armonizar determinadas variables, ¿sí? Pero todavía no se ha iniciado. Por ahora es el área de censos, ¿sí? Vamos por paso, como diríamos. No hay un paso muy importante. Y yo te diría, bueno, poder asegurarlo y, a ver, vos mencionaste, todo dato que brinda el instituto es evaluado en términos de precisión, fiabilidad, pertinencia. Entonces, queremos asegurarnos justamente que el dato que brindamos sea un dato de calidad y preciso. Entonces, por eso todo el esfuerzo que estamos realizando. Muchísimas gracias, Gladys. Estamos hablando con Gladys Macé, directora nacional de Estadísticas Sociales y Poblacionales del INDEC. Muchas gracias por esta comunicación, Gladys. Bueno, un gusto también, un placer. Buenas Igualmente, noches. gracias. Hasta luego.